estudiantes de Artes Teatro de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que están cursando. Dichos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, así como para cuando regresen a su escuela una vez que termine la contingencia. Les recordamos que durante este tiempo es fundamental construyan relaciones basadas en la empatía y la tolerancia, ya que algún otro miembro de su familia puede sentirse como ustedes. Además, también es importante que trabajen de manera colaborativa y en equipo con su familia al interior de su hogar, ya que de esa forma motivarán un sano ambiente de aprendizaje. Algo importante es que recuerden que para la sesión deben preparar su lápiz y cuaderno u hoja y durante la sesión anotar las ideas principales del tema que se trate, así como las dudas y las reflexiones que les vayan surgiendo al respecto. Asimismo, al final deben incorporar todas sus anotaciones a su carpeta de experiencias para que cuando llegue el momento de regresar a su escuela puedan presentarlas ante su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros. En esta sesión, el aprendizaje esperado es usar la plástica para representar. Y para entrar en materia, hoy les proponemos revisar un tema muy interesante. Nos referimos a utilizar las formas y los colores de las cosas que les rodean para representar personas y diversas situaciones en un recurso teatral antiquísimo, que es la máscara. Entre los distintos recursos teatrales que aprovechan la plástica, es decir, la forma y el color, se encuentran los títeres, el teatro de sombras y las máscaras. En esta ocasión, se concentrarán en estas últimas porque han acompañado al teatro desde hace milenios en sus orígenes rituales como recurso de caracterización. Para ello, las y los invitamos a ver el siguiente video. Vayan imaginando si ustedes hicieran una máscara, ¿cuál sería su intención? Mientras ven el video, no olviden hacer sus anotaciones para que más tarde las guarden en su carpeta de experiencias. ¡Corre video! Hola, ¿pudieron reconocernos? Quizás sí, pero casi estoy seguro de que no sabían quién era quién antes de quitarnos las máscaras. Ya abordamos el tema de las máscaras en sesiones anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del teatro prehispánico en el bloque 1. Y sabemos que las máscaras han acompañado al teatro desde sus orígenes. Han existido en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Solo que en el programa de hoy hablaremos de las máscaras como elemento dramático. Para comenzar, veamos un poco de historia. Una máscara es un objeto que se pone sobre el rostro para ocultarlo, pero también para transformar la identidad de quien la lleva puesta. Las máscaras se han utilizado alrededor del mundo con un fin ritual, simbólico y religioso. Pero también han estado presentes en la historia del teatro, al ser una gran herramienta de expresividad y caracterización. En Grecia, se utilizaban máscaras de gran tamaño que cumplían varias funciones. Que la caracterización del actor fuera clara y notoria a la distancia. Que un solo actor pudiera representar varios papeles, cambiando de vestuario y de máscara. Representar personajes femeninos en escena, porque a las mujeres no se les permitía actuar. Más tarde, durante la Edad Media, en Japón surgió el llamado teatro No. Una forma de teatro muy estilizado donde suelen usarse máscaras blancas con expresión neutra. Por lo que los actores se apoyan en su trabajo corporal expresivo para crear los movimientos de sus personajes. También se utilizaban máscaras para representar seres sobrenaturales, demonios y duendes. El uso de la máscara, al igual que en la cultura griega, tenía un origen ritual y religioso, pero en este caso ligado a la religión budista Zen. Durante el Renacimiento italiano, se popularizó lo que se conoce como comedia del arte, un tipo de representación teatral basada en la improvisación.
donde los personajes contaban una historia de enredos amorosos con humor e ingenio. Los personajes más representativos de la comedia del arte son Arlequín y Colombina, una pareja de criados que resaltan por ser muy astutos, siendo la máscara del Arlequín una de las más populares hoy en día. En la comedia del arte, las máscaras tuvieron menos carga ritual o religiosa, porque con ellas se buscaba resaltar el carácter del personaje, dándole una fuerza expresiva de manera cómica o grotesca. Aunque en épocas posteriores se fue reduciendo el uso de las máscaras en las representaciones teatrales y se conservó solo en formas muy específicas como en el teatro no, sigue siendo parte del teatro contemporáneo experimental, del de protesta o del teatro infantil. La caracterización externa es la forma en que apoyamos la representación de un personaje utilizando maquillaje, vestuario, peinados, diversos objetos y a veces máscaras. La caracterización externa complementa la postura, el gesto, la expresión corporal y vocal y la proyección de emociones que parten de la construcción interna del personaje, al que el actor le da un carácter, un modo de pensar y una forma de actuar. Recrear personajes implica un trabajo de reflexión y observación. Es importante que mires con atención cómo se viste y comporta la gente, cómo ríe, cómo llora o camina. E investigar cómo eran la ropa y las formas de ser y de pensar de otras épocas y otras culturas. ¿Estás listo para caracterizarte? Hoy vamos a hacer una máscara, muchachos. Pero antes de llegar a esa construcción, tenemos primero que pensar el nombre del personaje que vamos a construir con esa máscara. Después, cuáles son esas características, cómo camina, cuáles son sus gestos, su voz. En el cuaderno vamos a ir describiendo ese personaje, ¿sale? Ahora, después de haber hecho la descripción de la máscara, ¿ahora qué sigue? Ir al siguiente paso. ¿Cuál es? Vamos a elaborar, vamos a diseñar la máscara con las características del personaje que ustedes pensaron. No se les olvide que deben de tener las características de lo que describieron, de lo que pensaron inicialmente, ¿sale? Después de haber terminado el dibujo, ahora tenemos que pensar con qué tipo de materiales vamos a construir la máscara. Foamy, cartón, diamantina, plumas, o sea, todo lo que se les ocurra. Pero no debemos de olvidar que a partir de las máscaras también surgen los antifaces. Es más sencillo y también tiene la misma función. Ahora, ya que las tenemos, vamos a tener que realizar una pequeña improvisación. Para poder realizar la improvisación, ¿qué nos hace falta? Actuar. La actuación, ¿qué más? Movernos. Entonces, actuar y movernos. No se les olvide que aparte de la máscara podemos también utilizar el vestuario, la posición del cuerpo y la voz. A mi razón se hace. De tal forma que mi razón fallece. Las máscaras y otros implementos de caracterización actoral tuvieron su inicio en formas de representación preteatrales, que son manifestaciones en que podemos ver algunos elementos dramáticos como danzas, personajes, máscaras, maquillaje y vestuario. Estas expresiones culturales dieron origen al teatro y por ello se les llama preteatrales. En celebraciones de este tipo, las máscaras complementan la caracterización y representan diversos seres reales o imaginarios, así como elementos y fenómenos de la naturaleza. Con esta información, podrás identificar elementos de caracterización externa que se usan en tu comunidad y que forman parte de tu identidad. Recuerda que eres heredero de esas costumbres, tradiciones y valores, y puedes hacer mucho para conservarlas. En el programa de hoy, conocimos algunos datos sobre la historia de las máscaras y su uso en el teatro. También hablamos sobre la caracterización externa de los personajes dramáticos. Aprendimos a hacer una máscara y a usarla como parte de la creación de un personaje. Recordamos que son las manifestaciones preteatrales y que éstas se encuentran a tu alrededor, en las costumbres y tradiciones de tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Qué interesante! Además de ser un artefacto ritual, la máscara es un implemento de caracterización en el teatro debido a su poderosa expresividad. La máscara requiere de movimientos corporales precisos y grandes. Una máscara contiene a todo un personaje y con ello su propia manera gestual. ¿Ya pensaron cómo les gustaría que fuera una máscara de su propio diseño?
Piensen en un personaje, en su carácter y en su manera de moverse y hablar. Y con base en esto, imaginen cómo sería su máscara. Antes de continuar, las y los invitamos a revisar el siguiente video, el cual les dará pistas para entender cómo usar una máscara teatralmente en función de los diálogos de una obra dramática. Recuerden tomar sus notas. ¿Quién eres tú, que oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, Santa mía. Mi nombre es odioso porque es un enemigo para ti. Aún no han bebido 100 palabras tuyas mis oídos y ya te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres Montesco? No seré ni lo uno ni lo otro, Bella, si ambas cosas te disgustan. Hola a todos. Lo que acaban de ver es una breve escena en la que dialogan Romeo y Julieta de la obra escrita por William Shakespeare. Precisamente hoy hablaremos de la importancia que tiene el diálogo en el teatro. Retomaremos el tema de la máscara para hablar de su importancia en el quehacer teatral. ¡Vamos! De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el diálogo se define como la plática entre dos personas que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos. En el teatro, los personajes se valen del diálogo para contar su historia y así comunicar al público sus acciones, la trama y el conflicto de la obra. El dramaturgo es quien crea los diálogos en el texto dramático y la labor del director y de los actores es estudiar e interpretar los diálogos para comunicarlos adecuadamente al público, tanto en forma oral como corporal. Para los actores, los diálogos del texto dramático son de suma importancia en la construcción de personajes, porque aportan información precisa acerca de sus características y de su relación con los demás personajes de la historia. Así, el director toma el texto dramático como punto de partida para extraer de los diálogos toda la información posible de los personajes y construir junto con los actores las acciones, el carácter, la expresión corporal y vocal y todo lo que se relacione con la creación del personaje. Mientras el teatro se escribe a partir de diálogos, los demás géneros literarios utilizan otros recursos para contar sus historias. La novela y el cuento se valen principalmente de la narración y la descripción, mientras que la poesía se vale de figuras retóricas y de la economía del lenguaje. Esto es, decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. Entonces, los diálogos son todo lo que los personajes dicen entre sí en el texto dramático y lo que dicen en palabras y acciones en la escena. Exactamente, Rodrigo. Mediante los diálogos podemos darnos cuenta de las características internas de un personaje y de la relación que tienen con los demás personajes de la historia. Un rasgo del teatro es que el texto dramático ha sufrido pocos cambios desde que los antiguos griegos determinaron su estructura hace unos 2500 años. Es decir, tienen un inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Aunque en algunas obras el desenlace queda abierto. Ahora conozcamos un poco más acerca de un elemento muy importante en el quehacer escénico a lo largo de la historia, la máscara, que como señalamos en la sesión 20, es un elemento de caracterización externa y la que tiene una larga tradición en el teatro. La máscara fue por mucho tiempo el elemento principal del que los actores se valían para dar a sus personajes una cierta característica facial, aunque su uso también resultaba práctico, porque si los actores debían interpretar a más de un personaje, bastaba con cambiarse la máscara para transformarse, sin importar si se trataba de interpretar a un anciano, a un niño o a una mujer. En la comedia del arte, los personajes utilizaban media máscara, que dejaban la boca al descubierto, y cada personaje contaba con un tipo de máscara. Hablando de máscaras, y de diálogos, ¿por qué no ponen en práctica el uso de la máscara? y el uso del diálogo en una pequeña representación. Después de la lectura que realizamos la clase anterior acerca de la comedia del arte, tendríamos que traer a la mente ahorita algunos de los personajes que conforman esa técnica de teatro. ¿Alguien recuerda alguno de esos personajes? Dulce. Capitano. Característica de capitano. ¿Qué es un fanfarrón? Fanfarrón, muy bien. ¿Algún otro de los personajes de la comedia del arte? Jonathan. Arlequino, el latoso.
¿Qué otra característica tiene? Bromista. Muy bien. Miriam, Dottore, ¿cuál es la característica del dottore? el que se cree mucho porque tiene dinero. ¿Algún otro de los personajes? Yo. ¿Tú? A ver, Hilda. Colombina. ¿Cuál es su característica La colombiana? chismosa. La chismosa, muy bien. Después de que ya hicimos un recordatorio de estos personajes que conforman la comedia del arte, bueno, necesitamos 3 voluntarios varones. 1, 2, 3 varones. Una chica, Jackie. ¿Ok? Estos 4 estudiantes vamos entonces ahora a realizar una práctica. Pero no podemos realizar la práctica si no recordamos también cuáles son las características internas y externas que conforman estos personajes. Para ellas aprendí a distinguir claramente a mi enemigo. Y lo distingo aún así, claramente según mis instintos. Usted me ha robado. ¿Usted en verdad, capitano, piensa que alguien de la importancia se rebajaría a robarle dinero a alguien como usted? Arlequino. 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 Oye, ¿le recuerdas el dinero que le robó el capitán a mi papá? Sí, claro, mi bellísima Colombina. Nadie es más listo que yo. Por eso te quiero tanto. Eres mi héroe. Adiós, te debo una. Recuerden que la máscara ha sido un elemento de caracterización en muchos rituales de diversas culturas a lo largo de la historia. He aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué importancia tiene o ha tenido la máscara en su comunidad? Qué lástima que ya llegamos al final de este programa. En el que aprendimos acerca de la importancia del diálogo en el teatro y profundizamos en la importancia de la máscara como elemento dramático. Es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Como han visto, los diálogos son el principal recurso de la dramaturgia para dar a conocer las acciones de los personajes y con esto su mundo interno, es decir, sus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. Recuerden que el diálogo es el parlamento o lo que dice un personaje. Debe estar puesto en el contexto de una conversación en la cual se ponen en juego los afectos y la visión del mundo de los personajes que establecen la plática. El diálogo también es importante porque gracias a él se pueden percatar de cuál es el conflicto, además de que provee información valiosa acerca del carácter del personaje y con ello de su forma de moverse y hablar. Por lo tanto, una máscara es un recurso valioso, pues revela con sus formas y colores el carácter de un personaje. ¿Qué forma de máscara escogerían para un personaje bonachón y despreocupado? ¿Qué colores elegirían? Si su personaje es amargado, enojón, gritón y neurótico, ¿qué formas y colores seleccionarían para su máscara? Tengan en cuenta este tipo de lecciones porque son de carácter estético y también comunican ideas y valoraciones sobre la propia obra teatral. ¡Ah! Lo olvidábamos, también es importante la elección del material con el que van a hacer su máscara. Esto porque la textura propia del material puede influir en lo que quieren comunicar con su máscara, pero también su peso y las propiedades del material seleccionado. Cabe destacar que pueden usar cartón, papel, periódico, yeso o cualquier otro material.
Antes de elaborar su máscara, diseñen el boceto o dibujo previo de cómo sería su forma y sus colores y piensen en cuál material elegirían. Guarden esta información en su carpeta de experiencias. Para darles más ideas acerca de cómo elaborar su máscara, pueden explorar las máscaras en movimiento en el sitio web del Museo Nacional de la Máscara. Les invitamos a que una vez que tengan sus bocetos, exploren la elaboración de su máscara. Elaboren para ella algunos diálogos de su invención y exploren hacer distintas voces hasta encontrar la voz ideal que responde a su tipo de máscara. Posteriormente pueden presentar a su personaje con la máscara puesta, moviéndose y hablando como este lo haría. Pueden decir su nombre, su edad y nacionalidad, así como la época histórica en la que vive, cuál es su comida favorita, lo que más le gusta en la vida y lo que más detesta, y los diálogos que crearon para el personaje de la máscara. Además, pueden invitar a sus familias para que trabajen con ustedes en la construcción y presentación de su máscara. Comenten con su familia si las formas, colores y materiales que eligieron para su máscara van de acuerdo con el personaje que presentaron. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. No olviden jugar, explorar y descubrir, pues estos tres son los principios básicos de todas las disciplinas artísticas. Que se diviertan con la invención de su máscara y motiven el trabajo en familia con estas actividades. Sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!